¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, chicas. Vamos a seguir entonces con fuentes de alimentación en la etapa que corresponde a la base de tiempo o al oscilador, que recibe distintos nombres. Mayormente se lo conoce con el nombre de base de tiempo, y es un pequeño circuito integrado que tiene una frecuencia de oscilación que la vamos a usar, o que la va a usar la placa para poder atacar al transistor MOSFET y realizar la conmutación que estuvimos estudiando la semana pasada o en el video anterior. Este circuito necesita en principio una tensión de arranque, ¿sí?, que llamamos tensión de start. Ese voltaje va a permitir que la base de tiempo genere por primera vez un pulso de ataque hacia el transistor MOSFET, y este va a hacer la conmutación como lo estuvimos viendo. Producto de esa conmutación va a retornar un pulso que llamamos FB o pulso de retroceso, y también un voltaje que llamamos VCC. Hago la aclaración que en algunos circuitos lo van a encontrar al voltaje de VCC como más B y más B larga y otros nombres más, pero la función de ese voltaje es proveer alimentación a la base de tiempo una vez que inicien las oscilaciones. Las bases de tiempo cambian un poquito dependiendo por ahí la necesidad del circuito, pero en líneas generales podemos decir que todas tienen que tener al menos una salida, porque hay bases de tiempo, osciladores que tienen doble salida, como ya vamos a ver. Esta fuente que nosotros estamos por empezar a estudiar ahora, este sector, es el más simple de todos, tiene solamente una salida, y ese voltaje tiene aproximadamente un valor en tensión de 5 voltios para poder atacar al transistor MOSFET. Esta base de tiempo tiene una oscilación que va a estar controlada por un optoacoplador y un diodo controlado, como ya en algún momento lo mencionamos. El voltaje de salida va a depender en la fuente de alimentación, siempre va a depender del circuito de regulación, como ya vamos a ir viendo. Para los que no tienen osciloscopio para poder probar las bases de tiempo, yo les voy a pasar un circuito sencillo con algunos capacitores y diodos que van a transformar los ataques de la base de tiempo, que son de alta velocidad y el tester no puede leerlos. Entonces vamos a hacer un pequeño rectificador con un diodo y capacitores, de manera que el tester pueda interpretar el voltaje de continua, que también hay que hacer la aclaración, no es el voltaje real. Para poder ver el voltaje real y la forma de onda de la base de tiempo es necesario algunos instrumentos un poco más complejos. Pero como la mayoría de los talleristas no tenemos esa posibilidad, nos ayudamos con lo que tenemos a mano. Por ejemplo, este circuito rectificador, que es muy sencillo y nos va a dar una lectura un poco falsa, pero lo importante es saber que si la lectura existe, la base de tiempo está funcionando. Si no, de otra manera tendríamos que ayudarnos con un osciloscopio, y como sabemos es un instrumento caro. Si ustedes ven el instrumento, el tester en este momento está dando un número inexacto, si está oscilando, y eso se debe a que la base de tiempo ya está trabajando, a que el circuito, mi fuente de alimentación, está trabajando. Entonces los campos magnéticos irradiados por la fuente, vean ustedes qué pasa cuando yo muevo el cable, ¿sí? Tiene como algún cambio en la lectura, y es porque el cable está haciendo justamente de antena. Entonces el tester está tomando una lectura falsa. Para que la lectura sea exacta, yo debería asegurar la masa, como para que la lectura sea un poco más exacta y no equivocarme en los valores, pero insisto con lo mismo. Más allá de todo, yo necesito saber que el pulso existe. Vamos a hacer la prueba. Esta base de tiempo está funcionando. Yo ahora se los voy a demostrar, pero quiero demostrárselo con este pequeño circuito que ustedes van a utilizar para poder medir las bases. Y si prestan atención a la lectura del instrumento, cuando yo pinche sobre el alambre número 5, la base de tiempo tiene un puntito marcado, ¿sí?, indicando el alambre número 1.
no sé si lo alcanzan a ver, creo que no, pero bueno, ahí tienen un punto que indica el número 1 y lo contamos visto desde arriba en sentido contrario a las agujas del reloj, contrario a las agujas del reloj, visto desde arriba, ¿sí? Hacemos lo mismo, insistimos con lo mismo, contrario a las agujas del reloj, contrario, ¿sí? Visto desde arriba, aunque visto desde abajo, naturalmente es a la inversa. Bueno, yo voy a tomar lectura sobre el pin número 5, que es el pin de salida. ¿Ven? Que el instrumento me marca un voltaje. Pequeño, pero voltaje al fin. Cuando yo retiro la punta, la lectura naturalmente cambia. ¿Sí? Eso me da a mí la certeza de que la base de tiempo está oscilando. Otra manera de hacerlo, naturalmente, es con el osciloscopio, pero bueno, nuestra base de tiempo va a tener, en nuestro caso particular, 8 alambres, que es lo tradicional. Uno de esos alambres va a ser el de salida, como yo recién estuve aquí midiendo. Otro alambre va a ser el retroceso o, de alguna manera, el balanceo de la fuente se va a dar a través de ese alambre. Y también va a tener necesariamente que tener un sensado, va a necesitar una masa y también una protección contra sobre corrientes. Bueno, la base de tiempo necesita un voltaje para poder trabajar. Ese voltaje en mi base, en este caso, lo va a tener en el alambre número 7, ¿sí? Para yo poder activar esta base, necesito que la base se alimente. Ese voltaje va a venir desde el transformador chopper. Un transformador chopper tiene necesariamente que incluir dentro de sus conexionados como mínimo 3 bobinas. Una bobina que llamamos bobina feedback o de retroceso, que va a estar siempre ahí. Sí, siempre va a estar muy próxima a la bobina de carga. Una bobina feedback formada por estos 2 alambres, otros 2 alambres que forman a la bobina de carga, y todas las demás salidas o conexiones forman parte, si ustedes ven acá la línea, del circuito ya de salida de la fuente, donde naturalmente va a incluir diodos, filtros y demás, como para poder ser utilizadas ya en las etapas que las necesiten, como por ejemplo el control de las tiras de LED y demás, ¿no? Bueno, una base de tiempo entonces tiene un tiempo de actividad que va a estar determinado por el circuito de control. El circuito de control de mi base de tiempo va a estar siempre anclada por un componente que ya hemos visto nosotros, que es el optoacoplador. Bueno, conocemos entonces algunos de los voltajes tradicionales de la fuente de alimentación en la etapa de oscilación. El voltaje más común para esta fuente, que en mi caso está dado en el pin número 7, que es la alimentación de la base de tiempo, tiene que tener una tensión mínima de 7 voltios y medio, tradicionalmente, por lo que es común encontrarse con voltajes similares a 12. 12 voltios es lo tradicional, lo común, 11 y tanto, 9 voltios también aparecen en algunas placas, pero es un voltaje muy común, ¿sí? Ese voltaje lo tenemos que tener siempre por arriba de los 7,5. En mi caso puntual de esta fuente de la marca LG, voy a encontrar un voltaje, o estoy encontrando un voltaje de 11,5, ¿sí? Redondeando. Lo que no voy a poder medir, chicos, es el voltaje de ataque a la compuerta. Sabemos en aquel MOSFET que tenemos ahí, ¿sí? En aquel MOSFET, alambre 1, 2 y 3. En el alambre 1, por más que yo insista, no voy a medir nada, ¿sí? Ven el instrumento, marca 0. 0 porque si bien la fuente está andando, la velocidad de conmutación es tal que mi tester no lo puede leer. Entonces necesito ese pequeño circuito rectificador que yo les había mostrado. Sí lo puedo comprobar al ataque de la compuerta con un osciloscopio, pero bueno, lo dejamos entonces como para más adelante, porque la mayoría de los chicos no poseen ese instrumento, así que lo vamos a hacer con los instrumentos que tengamos. Entonces, lo primero que voy a comprobar en una fuente de alimentación es la salida. La salida la voy a tener siempre después de la línea, ¿verdad?
voy a tener la etapa de rectificación y filtrado nuevamente. Pero dentro de la base de tiempo, si yo no sé si está oscilando o no, lo primero que tengo que hacer es medir si está alimentada. Para eso voy a buscar el datasheet, la hoja de datos de este integrado, voy a leer su número en el cuerpo, voy a buscar el datasheet en Google y me va a decir a mí dónde está ubicado su alambre de alimentación. Viene marcado normalmente como BCC. En mi caso, número 7. Yo busco el número 7, sigo los alambres y me saca a este capacitor que siempre viene conectado en paralelo con el circuito. Tenemos un voltaje parecido a 12, por lo tanto la base de tiempo sí está alimentada. Seguimos con la reparación. Si la base de tiempo está alimentada, tengo que comprobar el ataque a la llave. Como no puedo hacerlo con el tester, voy a usar el circuito que recién les planteaba yo. Bueno, luego de el ataque a la base, cuando el transistor empieza a conmutar, sobre su fuente, que es el alambre número 3, como ustedes ya saben, se va a conectar una resistencia, que es la resistencia de sensado o protección contra sobrecorriente. Esta resistencia, en mi base de tiempo en particular, para esta placa del G, lo tiene ubicado sobre el alambre número 6. Esa resistencia va a traer información de la corriente que circule por adentro del transistor, ¿sí?, hacia la base de tiempo. Si la corriente es muy intensa, la base de tiempo va a tomar conocimiento de ese dato y va a actuar en consecuencia. Va a aumentar o a bajar el voltaje dependiendo de cuáles son las condiciones de la llave, ¿sí? A través de ese alambre, entonces, la base de tiempo se controla de alguna manera al conmutador o al transistor de conmutación. Si llegara a haber una condición de sobrecorriente, la base de tiempo va a cambiar su periodo de actividad, haciendo que los pulsos se hagan más cortos, de manera que ataque durante menos tiempo al transistor, y esto naturalmente va a traer como consecuencia una disminución en la corriente y una disminución naturalmente en el voltaje de salida. Cuando se restablezcan los valores normales, la base de tiempo volverá a su actividad normal. Si se da un caso contrario, donde el voltaje sea muy bajo, la base de tiempo va a ser lo mismo que el caso anterior, naturalmente a la inversa, provocando la subida de los voltajes de salida. Los voltajes de salida para una fuente de alimentación pueden cambiar, pero lo que sí es tradicional es el voltaje. Esto lo voy a quitar desde aquí, porque saben ustedes que cuando yo voy a medir la salida de la fuente de alimentación, tengo que hacerlo sobre la masa fría, ¿sí? La masa fría, voy a poner la punta negra y voy a medir la salida de los diodos, que me va a dar un voltaje, que en este caso, para mí, va a ser de 3.3 en este diodo, y en este otro diodo que yo tengo por acá, seguramente el voltaje va a ser un poco más elevado, donde yo me vaya hacia el lado de los LED. Ya me sobrepasé, así que seguramente, ahora sí, tengo 78 voltios sobre la salida de los LED. Naturalmente esta placa está en el aire. Para poder elevar el voltaje de la tira de LED necesito que esté conectado la main, o al menos puentear la placa, y también necesito que estén los LED, porque si los LED no están, nuevamente este driver, que es el equivalente a la base de tiempo en la fuente, va a censar también a un transistor, se vuelve a repetir el mismo esquema, y de esa manera se va a enterar que hay un diodo LED cortado y va a cortar el encendido. Por lo tanto, el voltaje nunca va a subir de los 78 voltios, como algunos de los chicos me planteaba la vez pasada cuando tenían problemas con las tiras de LED, que el voltaje caía. Sí, naturalmente va a caer porque no tiene circuito de carga. Bueno, viendo el conexionado de la placa, y ya terminando con esta parte de la explicación sobre base de tiempo, encontramos a el PC817, el integrado, el optoacoplador que estuvimos viendo la vez pasada, ¿sí? Este optoacoplador va a tener su parte del transistor fotosensible, como lo ven ahí, IC102, un alambre que es el emisor, va dispuesto a la pista gruesa, hacia la masa, ¿verdad? Que
también coincide con el terminal número 8 de mi base de tiempo, que justamente es masa. Y el colector de ese transistor va a ir conectado con una resistencia 109, va a hacer todo el camino y va a llegar otra vez a la base de tiempo, al alambre número 1. Alambre número 1, donde tiene el punto, si lo podemos seguir, va a pasar por J3, R109 y llega entonces a el optoacoplador. La otra parte del optoacoplador, que incluye al diodo que activa al transistor, va a ir conectado a un circuito que va a tener su final sobre la hornera, donde vamos a encontrar al PC-ON. A ver si podemos hacer foco. Ahí tenemos Power On, Driver On y 3.3. Sabemos que para que la placa arranque tenemos que puentear 3.5, Power On y Driver On. Con esos tres alambres puenteados el equipo enciende, ¿sí? Bueno, así entonces funciona la etapa de oscilación dentro de una fuente de alimentación pulsada común y corriente tradicional como la que estamos viendo. Terminamos con esto. El circuito que habíamos hablado, que estábamos estudiando cuando vimos la conmutación de la llave, ¿sí? La parte de conmutación que incluye la llave, donde vamos a encontrar, como pueden ver ustedes ahí, resistencia, diodo y el terminal del medio, que es el drenaje del MOSFET, ¿verdad? Van a ir ahí, y un capacitor que finalmente va a entrar a la bobina de carga del transformador chopper. Bobina de carga, bobina de feedback y bobina de salida, ¿sí? La bobina de salida puede tener muchas salidas, pero sí tiene que contener mínimamente una bobina de carga, una bobina de feedback y una bobina de salida. Por lo tanto, necesita como mínimo 6 alambres. Sabemos que cada bobina incluye 2 alambres, ¿verdad? Bueno, y este circuito del que hablábamos la vez pasada tiene su base o su compuerta conectado a un circuito resistivo con un diodo que va a ingresar en el pin número 5, que es la salida de mi base de tiempo. La salida de mi base de tiempo va a cruzar por resistencias y diodos e ingresa a la compuerta del MOSFET. El drenaje va a llevar el circuito Snubber, como ya hemos visto, y la fuente va a llevar una resistencia siempre menor que 1, que en mi caso es R113, y también va a llevar una resistencia de sensado. ¿La ven acá? Resistencia número 106, resistencia de sensado, que me lleva una señal hacia la base de tiempo. La resistencia de sensado, en mi caso, va a estar en el alambre número 6. 1, 2, 3, que no lo tiene, 4, 5, 6. Da la vuelta por acá y esa es la resistencia de sensado. ¿Ven el alambre que cruza por abajo? ¿Lo ven? Ahí tiene un pequeño punto de prueba e ingresa al alambre número 6. Resistencia de sensado entonces desde el alambre número 3 del MOSFET, en mi caso con el número de ubicación 106, cruza por abajo de estos componentes y termina en el alambre número 6. El número 7 va a ser la alimentación, como habíamos visto, con el capacitor de filtrado. La número 8 va a ser la tierra, la masa. La número 3 no la tiene. La número 4 es el alambre de STAR, ¿sí? Que tiene que venir el positivo de los filtros. Y la número 2, como habíamos visto, junto con la número 1, forman parte de la protección contra sobretensión.